Ahí está. Listo. Sí, bueno, comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos los que escuchan este canal y bienvenidos a este espacio que se llama Sembrando Focusing. Y en este espacio están los sembradores, las semillas del Focusing, que son nuestros invitados. Y hoy tenemos el honor, el gran privilegio de tener una persona muy especial, un psicólogo de Chile, Luis Campos Robles. Luis Robles Campos. Lo dije al revés. Al revés. Luis Robles Campos. Bueno, Robles. Así que bueno, lo voy a presentar con una breve biografía que después él seguramente nos va a contar un poquito más. Luis es psicólogo egresado de Magíster de Psicología Clínica de Adultos, con mención en el enfoque humanista existencial por la Universidad de Chile. Focusing Trainer por el Instituto Internacional de Focusing de Nueva York. Ha profundizado en el método a ver, no veo bien, un segundito. En el método de preterapia desarrollado por Gary Prouty, que es una aplicación del enfoque centrado en la persona para personas con su capacidad de contacto deteriorada o disminuida. Como le es el caso de la psicosis, retraso mental, demencias, etc. Trabaja como psicólogo clínico en un centro de salud mental, COSSAM, en la región metropolitana, centro que atiende a personas con cuadros psiquiátricos graves. Es el propietario del blog Focusing Experiencial, blogspot.com y demás. Bueno, bienvenido, Luis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás? Y me gustaría saber cómo fue tu acercamiento al enfoque centrado a la persona, al focusing. Bien, pues les cuento, creo que es importante, obviamente, citar esa parte, ¿no? Bueno, yo estudié psicología, la carrera de pregrado, en la ciudad de Arica, aquí en Chile, ¿no? Y Arica es la ciudad más al norte de Chile, colindante con Perú, allá en el extremo norte, ¿ya? Y en esta universidad, Universidad de Tarapacá, se daba la particularidad que enseñaban varios enfoques psicoterapéuticos, cognitivo-conductual, psicoanálisis y el enfoque rogeriano, el enfoque de Gendlin, ¿ya? O sea, se enseñaba el humanismo, pero particularmente enfocado en estos dos autores, ¿ya? Lo cual es una particularidad porque obviamente no en todas las universidades de Chile se enseña el enfoque centrado en la persona. Yo tuve la suerte de encontrarme con eso. Mira, no me acuerdo exactamente cómo de todas las cosas que leímos, esto me llegó a llamar la atención a mí en particular. De alguna manera uno se siente más identificado con alguna tradición psicoterapéutica que con otra, ¿no? A mí me llamó la atención este enfoque humanista, obviamente todos estos conceptos tan relevantes como la no directividad, que eran como muy revolucionarios para su época, esta relación mucho más horizontal del terapeuta con el consultante, etcétera. Entonces, creo que fue muy estimulante en ese tiempo que nos enseñaran a escuchar los ejercicios de escucha, los role-playing, qué sé yo. Se nos enfatizaba que el escuchar empático era lo crucial, ¿ya? Y, bueno, esto era como todo el tema de las actitudes rogerianas, etcétera, pero al mismo tiempo nos hicieron leer algunos artículos de Gendlin, y a mí me llamó la atención el modo en que él escribía, porque es un modo inusual de escribir, ya que Eugene Gendlin es principalmente filósofo, ¿no? Más que psicólogo. Entonces, esta manera de mezclar la filosofía con la psicoterapia hace que él escriba sus artículos de un modo muy diferente, digamos, no en el esquema formal que uno suele encontrar. Y me llamó mucho la atención y por supuesto uno llega a conocer, digamos, la herramienta más específica del focusing bueno, y ya cuando me maravillé del focusing fue cuando lo experimenté en persona, yo creo. La primera vez que me tocó ir a psicoterapia. Es muy llamativo cómo uno puede
entrar en contacto con algo que está sentido, pero que todavía no termina de definirse. O es muy llamativo cómo a veces aparecen descripciones y uno no tiene idea de momento qué quieren decir hasta que por fin ese significado se despliega por completo y uno queda como asombrado, como, casi como que eso hubiera estado ahí de antemano, ¿no? De como que da un poco esa sensación. ¿Sí? Claro. Claro, como que tuviste ahí el primer acercamiento medio fortuito al enfoque centrado en la persona y a la escucha activa, y después Claro, y después te llamó la atención el focusing, este señor que era filósofo y llevaba la psicoterapia de otra manera, ¿no? Pero sí, más que nada lo que te hizo como que resonó fue cuando hiciste vos mismo focusing en tu claro. persona, ¿no? Sí, lo que pasa es que en mi universidad había un centro de atención clínica y entonces muchas personas hicimos la práctica en ese lugar. Por lo tanto, mi primera psicoterapia fue con una persona que estaba haciendo la práctica, y, o sea, era un alumno que iba en cursos superiores, y él, bueno, tuvo acceso a esta misma formación y él entendió bien, digamos, cuando yo estaba focalizando en la sesión. Entonces, siempre me acuerdo que yo estaba viendo un asunto bien personal, qué sé yo, en la terapia, y de repente digo, lo que necesito es tal cosa, y yo quedé así como, ¿y eso qué significa? No, era un significado muy incompleto, y yo quedé así como, qué extraño, no sabría cómo explicar esto que siento, pero es eso, era una pieza pequeñita de significado que todavía no terminaba de mostrarse. Y en la medida en que fue avanzando la psicoterapia, hacia las sesiones finales, me quedó súper claro por qué eso venía mostrándose de tal manera, o sea, el significado se mostró por completo. Entonces, es interesante, es revelador darse cuenta que el cuerpo contiene esta sabiduría que es, digamos, organísmica, preverbal, y que uno debe prestar una atención especial para que esto se pueda desenvolver, desplegar, ¿no? Bueno, así fue que me terminé de maravillar. Continúo un poco con el relato. Sí, Entonces, sí, sí, adelante. bien pasó que el mismo año que me tocó a mí hacer psicoterapia como cliente, digamos, como consultante, al año siguiente o al semestre siguiente me tocó a mí empezar a hacer psicoterapia como alumno, empezar a brindar las primeras psicoterapias, Acompañar a las personas. acompañar. Entonces, claro, me daba cuenta de que ocurrían procesos muy llamativos. A mí, particularmente, lo que me llamó la atención es una experiencia, un fenómeno muy particular en la psicoterapia, en el proceso de cambio que yo le llamo la experiencia de revalorización personal. Así le llamo yo. De hecho, Claro, el año 2006, es de como mi el nombre, es escrito, como el nombre que vos le pusiste a ese descubrimiento. sí, es cuando la persona tal vez parte con una baja autoestima y de repente Mm, llega al polo opuesto, pero descubriendo un tesoro interno. De hecho, yo hice una descripción que las personas incluso apuntan con su mano de diferente manera. No mm, apuntan así como generalmente uno suele tocar los sentimientos. Las personas cuando descubren el tesoro interno, lo que viene de muy al fondo, lo apuntan de otra manera. Y son experiencias muy potentes donde la persona experimenta una revalorización personal y es algo muy profundo, muy transformador. Es esta transformación del sí mismo que describía Carl Rogers, pero a veces ocurre de manera muy súbita, muy dramática, muy emocionante, y ahí ya me terminé de fascinar con el enfoque experiencial, con el focusing, etcétera. Y fue la primera vez que intenté escribir algo. Me parece que el año 2005, 2006, escribí un pequeño artículo, entre comillas, sin mucha formalidad, que se llama La relación, el focusing y la experiencia de revalorización personal, que está por ahí en internet todavía. La experiencia de Sí, revalorización personal. ¿Y, y cómo era ese proceso, este cambio? ¿Llevaba muchas sesiones, digamos, muchos encuentros, o lo veías ahí en el momento de estar acompañando a la persona que se daba a través del acompañamiento con el método del focusing, ¿no? e- Con esta ese, forma. ese ese es el punto clave, que claramente el focusing es un potenciador de esa experiencia, es un facilitador. Entonces, Mm, eh, las personas que focalizan tal vez más naturalmente o que toman más fácilmente, digamos, la guía tal vez a focalizar,
llegan a ese tipo de experiencias más profundas, más potentes, yo creo que más rápido, porque yo vi que algunas personas llegaron a eso muy profundo en no muchas sesiones, Ah, ¿sí? mm, En cambio, otros consultantes que naturalmente no se les da el focalizar o que les mm, cuesta más seguir las instrucciones de focalizar, las sugerencias de focalización, no logran ese proceso tan rápido o nunca lo logran, digamos, al menos dentro de un periodo de tiempo, ¿no? De meses, de, qué sé yo, 15 sesiones, etcétera. Entonces, uno advierte en la práctica que el focusing realmente es un facilitador del cambio terapéutico y que puede ocurrir a nivel muy, muy profundo. Yo, por lo menos, en mi experiencia personal, hubo un antes y un después. O sea, yo diría que fue realmente una transformación personal lo que viví en esa primera psicoterapia. Claro, claro, Una como que experiencia. viviste esta transformación, vamos a decir, en carne propia, y después dijiste, bueno, acá hay algo. Y al verlo también al acompañar a tus pacientes o a los consultantes, viste ese cambio tan movilizador, ¿no? Hermoso y profundo. Mm. Y bueno, ya en ese punto, yo ya estaba, me parece, a punto de titularme. Empecé con el trabajo de traducir, porque, Mm, bueno, me tocó leer el compilado que realizó Carlos Alemany en España, que él mm, tradujo más de 30 capítulos de Eugene Gendlin, ¿no es cierto? Y yo fotocopié el libro y empecé a revisar la bibliografía, y me di cuenta que la bibliografía de Eugene Gendlin era muy extensa, mm, y empecé a explorar estos textos, ¿no? A buscar los que estaban disponibles en ese tiempo, que no eran tantos como Claro. ahora. mm, Y bueno, me llamó mucho la atención en particular un texto que es La respuesta experiencial, que es el texto mm, clásico de 1968. Y lo encontré muy didáctico, entonces, bueno, ahí me di a la tarea, creo que fue el primer texto más extenso, como de 20 páginas, que me animé a traducir, porque esto de empezar a traducir textos lo hice muy, muy tentativamente. Yo en realidad nunca había traducido. Partí mm, haciendo unas pequeñitas traducciones de una página, dos, tres páginas de textos de Anne Weiser Cornell y algunas de sus Ujú. colaboradoras. Eso empecé a traducir primero. Hasta que después mm. yo dije, este texto es relevante, es Es real. absolutamente Claro. relevante, y este Mm, texto tiene que estar disponible para todas las personas de habla hispana, y lo mm. traduje, me aseguré de revisarlo bien. Y me parece que en esa época siento como el grado de dificultad que habrás tenido, ¿no? Porque no estaban los medios tecnológicos todavía como para hacer una traducción que te ayude tecnológicamente a la traducción oficial, Claro, iba digamos, línea ¿no? por línea. Mm. Claro, no estaban los programas. Y De- cuando te referís a la bibliografía de Gendlin, te estás refiriendo, voy un poquito más para atrás, ¿no? Porque me quedé con eso, ¿no? A los autores que Gendlin se refería para basarse en lo que estaba diciendo, digamos, ¿no? O su bibliografía propia. no, la bibliografía propia. Propia de. Barro, sí, que es muy extensa, que es demasiado. Claro, porque él partió, sus primeros escritos sobre esta teoría, digamos, son del año 55, el primero, Claro. 1955, y el último que escribió fue el año 2013. Claro. Claro. El último fue el famoso modelo procesal, no, ese es de 1999 tal vez, ¿no? Un Pero poquito es un artículo que habla sobre el modelo procesal de manera más resumida, más. que se llama Una nueva forma de pensar, y es del 2013. Ah, qué bárbaro. Mm. Ujú. ¿Y este también lo tradujiste, Luis? No, no, ese último no, pero lo tengo en la mira. Así es que, bueno, traduje a otros autores, o sea, en el fondo yo partí conociendo solamente a Gendlin, a Rogers, y de repente empiezo a descubrir que había muchísimos autores haciendo importantes aportes dentro del focusing, ¿no es cierto? El, Leí en principio bastante a Anne Weiser Cornell, Mia Leixen, después pasé a otros autores que hablan más del tema de la psicopatología, podríamos decir, que es Ujú. Margaret Warner, Sí. Gary Prouty, y seguí traduciendo como esas tres cosas: focusing, Mm, Margaret Warner y Gary Prouty, y la obra misma de Gendlin también, que mm. nunca paré de hacer eso, digamos.
Y cuando traducís, me imagino el grado de riqueza que vas incorporando en cuanto a descubrir cosas, a incorporar conocimientos, ¿no? Porque sería como un estudio también, ¿no? Es lo Claro, que... claro. Mm. Sí, lo que pasa es que, claro, con la obra de Gendlin, eh, cuando uno la va leyendo, uno va descubriendo como todos los matices que tiene la obra de Gendlin. O sea, el aspecto filosófico, teórico, la práctica Mm, misma, la investigación. Y lo que mm, yo destaco mucho es que la obra de Gendlin tiene un aspecto comunitario que no ha sido muy bien destacado. mm. ¿Y cómo Es, sería eso? ¿Cómo sí, sería? Ese es un aspecto muy interesante, porque la mayoría de la gente obviamente se contacta con este nombre comercial, podríamos decir, focusing, Mm, ¿no? Que es el nombre como comercial de toda esta movida. Pero esto tiene un trasfondo comunitario. Entonces, la cosa parte así. Cuando él y Rogers intentaron aplicar la psicoterapia centrada en el cliente con esquizofrénicos, se mm, encontraron con la durísima situación que en muchos casos estas personas con esquizofrenia crónica ni siquiera entraban a la sala, rechazaban constantemente al terapeuta y ni siquiera hablaban. O sea, ellos describen terapias donde el paciente no decía nada en 20 sesiones o decía muy poco, ¿ya? Entonces ellos tuvieron que salir a acompañar a estas personas en el patio del hospital psiquiátrico, en el patio, así era, porque si ellos no tenían interés en recibir ayuda ni se iban a meter en una sala a hacer psicoterapia. Entonces claro. ellos empezaron a brindar escucha a este nivel, donde podían encontrar a la persona de cualquier manera, digamos, donde lo pillaran sentado en los patios. Entonces, Gendlin, de ahí partió con cierta idea. Él decía, lo que tenemos que brindarle a todas las personas es la experiencia de ser escuchado. Entonces Mm, dice, esto es un rol diferente al que hace el psicólogo, el psiquiatra en los servicios públicos, porque es una persona que simplemente va a brindar escucha, y esto dice, lo podría hacer cualquier persona. No requiere ser hecho por un psiquiatra, por un profesional, lo podrían hacer sujetos comunes a quienes uno podría entrenar, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto? El año 67 hay una interesante investigación de un autor de la movida centrada en el cliente experiencial, donde le enseñan, por decirlo de alguna manera, a estudiantes de secundaria a escuchar a sus compañeros con problemas emocionales de cursos más pequeños. mm, Entonces sí, le llaman experiencia. ir a brindar la escucha empática en un contexto escolar. Entonces ahí se empezó como a emplear la idea de que, claro, la escucha empática y el focusing, el focalizar, se lo podemos enseñar a las personas comunes y corrientes en diversos contextos. Entonces, Gendlin, ya el año 68, escribe un artículo sobre cómo era posible cruzar los aportes de la psicología clínica con la psicología comunitaria. Entonces él decía, estos procesos que son cruciales en la psicoterapia, el escuchar, la escucha empática, y el proceso de focalizar, de atender los sentimientos, él decía, se puede enseñar en diversas instituciones, se puede enseñar en los trabajos, se puede enseñar en las iglesias, en las escuelas, etcétera. Se pueden crear grupos donde la gente se pueda brindar escucha y pueda focalizar sus sentimientos, y podemos diseminar este modelo, ¿ya? Entonces, el año 70 específicamente hay un artículo de Gendlin que se llama sobre las predicciones sobre los avances o los aportes de la psicoterapia centrada en el cliente, y él decía, a futuro, así como todo el mundo tiene tal vez pareja o tiene amistades, a futuro todo el mundo va a tener una persona que lo escuche, o todo el mundo va a poder participar en grupos donde la escucha empática va a tener un rol central. Y él decía, Mm, la sociedad va a ir cambiando de esta manera. ¿Sí? mm, Y yo creo que en parte eso se ha cumplido. Obviamente mm, la escucha mm, empática es conocida, por ejemplo, a nivel educacional, en mm, muchas iglesias también se practica la escucha empática, hay diversas corrientes, ¿no? sí, Entonces, sí, sí. Me viene un poquito en tiempos de pandemia toda la movida que había de escucha empática con la CNB, que hacían, que es bueno, una rama también del enfoque centrado en la persona, ¿no? La ¿sí? comunicación no violenta. Y bueno, todo eso, así que digo, no estaba desacertado Gendry, estaba muy cerca de... Así es, así que el aspecto comunitario tal vez menos conocido. Entonces, bueno, para terminar un poco esta idea,
donde trabajaba Yendlin en New York, él fue con otras personas como fundador de un grupo que es el grupo Changes, Cambios, donde las personas podían asistir y el tema central era que le enseñaban el escuchar y el focalizar. Y después se desarrolló esta idea de que las personas podían establecer una dupla fija con alguien, digamos. Por ejemplo, con algún amigo, no sé, con algún otro terapeuta, o podían ser terapeuta y no terapeuta, personas comunes y corrientes, con la pareja, con quien fuera. Y ese modelo se empezó como a expandir y es lo que ha profundizado Ann Weiser Cornell. Ella en sus libros, en sus escritos, generalmente lo que propone es ese modelo. Es un modelo extendido no tanto para profesionales como para que lo aprenda cualquier persona. Y eso es muy bello. Entonces, bueno, inspirado por esto que llegué a entender en leyendo la bibliografía de Yendlin, en mi trabajo lo empezamos a implementar, pues empezamos a enseñar los aspectos básicos del escuchar, el aspecto básico del focalizar. Entonces hacíamos como grupo, digamos, de autoapoyo, como con un tinte psicoeducativo, y enseñábamos estas cosas y las poníamos en práctica, incentivando que las personas lo pongan en práctica también en sus hogares. Así que Esto abierto así, digamos. abierto hacia la comunidad en tu ciudad y a la gente, digamos, del pueblo. Así es. Qué maravilloso. Ese es el aspecto, digamos, comunitario, bello y trascendente de la obra de Yendlin, su aporte a la humanidad. ¿Sí? Por ahí en una charla, la esposa de Yendlin, Marion Hendricks, ella en algún momento decía, el focusing le pertenece a la humanidad. Y claro, entonces ellos no... Es muy lindo cómo lo proponen, ¿no es cierto? Es para todos, está al alcance de todos. ¿Y cómo fue esa experiencia de llevarlo a la comunidad? Por ejemplo, ahí en tu ciudad o en tu pueblo, ¿no? ¿Cómo viste que lo tomaba la gente? Si lo pudiste hacer ahí, ¿no? Sí, como te digo, nosotros empezamos a hacerlo con una colega, empezamos a armar un grupo en que enseñábamos diversas habilidades, pero tratábamos de reforzar principalmente lo del escuchar y lo del focalizar. Y las personas lo reciben muy bien. Obviamente las personas sienten necesario saber cómo escuchar, porque dicen, mi pareja me habla y no sé qué responderle, o mi hija necesita apoyo y no sé cuál es la manera precisa de acompañarla. Y también porque las personas a veces dicen, no sé exactamente qué es lo que siento. Entonces, aquí les facilitamos la manera de aproximarse al sentimiento. Los sentimientos se atienden de esta manera, ¿no? Como prestando atención a la sensación física del sentimiento, buscando una palabra inicial que nos permita captar la totalidad de eso, ponerlo en palabras, en imágenes, o describirlos con gestos de las manos, y ahí se va desenvolviendo el significado, ¿no? Y la gente se lo toma a bien, y después uno escucha reportes. Pude escuchar a mi hija de esta manera, o el aspecto más básico del escuchar, que es lo que Yendlin llamaba el escuchar absoluto, que es simplemente el hecho de hacer silencio, de callar, de realmente seguir como, ok, de ser bien sincero, de repente decir, no te entendí lo último, ¿me lo puedes repetir? Entonces Yendlin, cuando enseña didácticamente el escuchar, habla del escuchar absoluto, que es el mero hecho de callarse y prestar atención. Entonces, él en algún texto decía, las duplas de focusing están al alcance de todo, porque callar y prestar atención es algo que todos podemos hacer. No es algo significado, decía. Como te escucho y siento esto de decir, bueno, el focusing no es como para unos pocos o para gente del ámbito terapéutico, sino que cualquier persona puede aprovechar esta herramienta, este método, esta forma de acompañar, de escuchar, y puede ser llevado a los hogares, padres acompañando hijos, esposos con sus esposas, a la familia, ¿no? Y Así se es. escucha como bueno, como dándolo a conocer y llevándolo a todos para que lo puedan aprovechar, ¿no? Y sacarle el jugo que se merecen. Claro. O sea, por ejemplo, bueno, en cuanto a la escucha empática, la mayoría de las personas se sorprende el valor de simplemente
escuchar sinceramente a la otra persona, o sea, el valor de hacer silencio, de no interrumpir a la otra persona, qué sé yo, po. Y se sorprenden de que no tienen que decir algo diferente, de que no tienen que agregar un consejo, de que ya de por sí el hecho de hacer silencio y prestar atención es muy valioso. Y bueno, y por el lado del focalizar, muchas veces las personas no saben que lo que llamamos sentimientos es una experiencia corporal. Entonces, uno lo saca de la idea abstracta como que los sentimientos fueran algo vago, difuso en vaya a saber dónde. Entonces uno dice, claro, la experiencia es corporal y eso ya a la persona le da una guía inmediata. Ok, tengo que prestarle atención a esta sensación y simplemente describirla, buscar palabras, ¿no es cierto?, que la describan. Y eso también es la herramienta más básica, ¿no? Señalar que la experiencia es corporalmente sentida, ¿sí? Como que señalar esto de sentirlo en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, el miedo, tengo mucho miedo, y tal vez decirle, ¿y cómo se siente el miedo ahí en tu cuerpo? ¿Dónde está? Algo así, para que lo puedan registrar. Claro, es de gran valor eso, po, ahí en el cuerpo, sí, sí. Bueno, redondeando un poco esta idea, ¿no es cierto?, del tinte comunitario del focusing, ¿no es cierto? Yo revisé la bibliografía sobre diversos autores que habían escrito sobre este modelo de escucha en duplas y escribí un texto que está disponible en internet que se llama Compañeros de Focusing, ¿ya? Y descrito como un modelo centrado en la persona, experiencial para el apoyo mutuo entre personas. Así que ahí están descritas como las ideas más básicas de este modelo, donde se destaca que está al alcance de todos. ¿Ese sería un texto tuyo o es de Gendlin, digamos? No, es un texto mío. Ah, es un texto tuyo. Ah, lo leí. Pensaba que era de Gendlin en algún momento. Pensé, no había visto bien el autor. Está buenísimo. Sí, sí, está muy bueno. Claro, lo que pasa es que Gendlin, bueno, él planteó este modelo en un artículo del año 87 que se llama Focusing Partnerships y está traducido al español en el libro compilado por Carlos Alemany, solamente que él lo tradujo como Focusing en parejas, que es como un poco confuso porque por lo menos en Chile pareja a Ah, veces hablamos de la relación sentimental, ¿no? Entonces el partnerships tiene una connotación más de compañeros de colaboración. Entonces yo lo traduje como compañeros de focusing. Entonces, en ese artículo integré la bibliografía, que no es muy amplia en realidad, de diversos autores, Gendlin, Anne Weiser Cornell y otras personas que hablan de este modelo, de cuál es su experiencia con este modelo, porque claro, es algo muy novedoso. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han vivido la experiencia de pedirle a alguien no terapeuta que lo escuche. Yo lo he vivido, es bien particular. Y uno dice, resulta igual. La persona, basta con que haga silencio, me siga, qué sé yo, aprenda las cosas básicas y eso funciona igual. Entonces, yo creo que una experiencia muy particular para nosotros terapeutas, vivir la experiencia de ser escuchado por alguien que no lo es. ¿Sí? Entonces, sí. es bonito describir estas experiencias. Por ejemplo, que alguien pueda decir, me escucho con mi pareja sentimental una vez a la semana. Una vez a la semana probamos el escucharnos de esta manera en particular. Entonces, esos reportes se necesitan, ¿sí? Que las personas puedan describir cómo les funciona esto en lo cotidiano. Sí, sí, de hecho yo he practicado o he sido escuchado por personas que no son terapeutas y es exactamente lo mismo. Se siente, a veces hasta suma algo más también. Suma, Sí, 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 suma algo más. Y qué bueno como de llevar todo esto también a la familia, pero a veces se ve como un poco difícil de implementar en la propia casa, digamos, salvo la escucha entre todos. claro. No es sencillo. Sí, pero bueno, para el ámbito de la pareja, yo creo que el escuchar absoluto sugerido por Jenlin es muy valioso. Callar para aprender a escuchar a la pareja.
Al menos callar, al menos hacer silencio, respetar el relato, ¿no? Prestar atención. Claro que sí. Y qué cosa tan difícil, ¿no? En la era actual, con tantas distracciones que hay, poder prestar atención en una conversación y estar ahí atento. Y cómo eso ayuda un montón, ayuda a Así que se es, muevan los sentimientos. así es. Bueno, qué más les puedo contar? Me gustaría compartirles un poco el trabajo sobre las traducciones y todo este tema que Sí, sí, por me favor, parece adelante, sí, nos gustaría escuchar importante. sobre eso. Nosotros, yo me siento como disfrutando acá de tenerte y de esta conversación. Así que, Sí, bien, yo creo que ustedes deben saber que en general la bibliografía del enfoque centrado en la persona o del focusing no ha sido ampliamente traducida al español. Entonces, en las formaciones, ¿no es cierto?, de counseling, de psicoterapia, etcétera, de psicólogos, no se disponía de mucha bibliografía y mucho menos no había bibliografía actualizada. Entonces, mucha gente solamente conocía a estos dos autores relevantes nomás, Carl Rogers, Eugene Gendlin. Entonces, claro, yo ya como estudiante yo sentía curiosidad por conocer otros autores y me hubiera gustado haber tenido a mi disposición otros textos. Entonces, el año 2006 partí con esto de traducir y inmediatamente lo empecé a compartir, si era para mis compañeros, mis pares, los profesores. Y ya cuando tuve suficientes traducciones, las empecé a poner por internet, la mandé a algunos sitios y creé este blog, que la dirección es efectivamente Focusing Experiencial blogspot.com, algo así. El nombre del sitio, eso sí, se llama El Experiencing en Movimiento, tomando el término de Gently, ¿no? Del experienciar, el experiencing. Y bueno, ahí empecé, al principio lo que traducía básicamente eran artículos de focusing, de diversos autores. Y luego ya seguí como traduciendo de Gently en algunos textos más filosóficos, qué sé yo, en donde él hablaba de este nuevo modelo también para comprender la experiencia humana, etcétera. Y luego seguí con otros autores que son bien importantes, igual dentro del enfoque centrado en la persona, que es para escuchar a las personas que tienen las vivencias más complicadas, ¿no es cierto? Que es Margaret Warner y Gary Prouty. Entonces, yo me di cuenta que en algún momento ese blog llegó a ser el recurso de Internet que compilaba la mayor cantidad de textos del enfoque centrado en la persona en español. Entonces, efectivamente, harta gente llegó ahí, durante harto tiempo hubo gente que me escribió, yo siempre mandé los artículos de regalo. Cualquier persona que me decía, ¿tienes este tal texto? Te los mando todos, no tengo problema. Y a todo el mundo le mandaba todos los artículos que había traducido hasta ese momento, lo hice así por mucho tiempo. Y bueno, claro, aquí se los hice llegar a las personas que hacían clases en diversas universidades también, y se empezaron a integrar y bueno, eso ha sido bien valioso, digamos, yo valoro harto que se le ha dado algún uso a esos textos, digamos. Sí, ¿Sí? sí, de hecho, aquí en Argentina se ha utilizado mucho tu literatura, todas tus traducciones, son de Ujú. tantísimo valor y aprovecho para darte las gracias de ese noble trabajo. La verdad que es invaluable, ¿no? Una Tener. Sí, pregunta. sí, ¿Nunca tuviste problema con las editoriales? no, Mira, qué no, suerte. no, nunca, de hecho, los mismos autores a veces yo le digo, yo hago traducciones, las pongo en internet, me dicen, traduce lo que quieras. Varios Claro, autores claro. me han dicho eso. No sé, por ejemplo, hay una autora que trabaja el tema del focusing con sueños, que es Leslie Ellis, me dice, Mm, siéntete con la libertad de traducir lo que quiera y ponlo donde quiera. En general, No les no, importa. no les Claro. importa mucho. De hecho, hacen lo mismo. Por ejemplo, Margaret Warner me mandó todos sus artículos. Yo le dije, ¿tendrá tal artículo? Me los mandó todos. Mm. mm, Margaret Warner vino a la Argentina hace Claro. unos años. Hicimos una formación
Me Sí, parece que duró unos cuantos días. No Sí. recuerdo exactamente cuántos días, sí. Y yo tengo algún material traducido también de lo que ella trajo en ese momento, con esto de los procesos frágiles y disociativos, ¿no? sí, Sí, eso también te lo puedo hacer llegar si querés, lo que tengo traducido. Yo también he traducido bastante y sí, también varias veces he hecho interpretación cuando han venido claro, gente que ha venido, digamos, ¿no? claro. Así que sí, te voy a hacer llegar algunas cosas que tengo. Muchas gracias, pues, muy agradecido. Mm. Lo que yo observo, sí, es que en Argentina han tenido un acercamiento más personal con estos autores, porque, por ejemplo, nosotros no hemos tenido la oportunidad de citar, de invitar acá a ninguno de ellos, digamos. Margaret Warner no ha venido a Chile, Dave Mearns no, tampoco. Sabemos que han estado en Argentina varias No, veces. venían a Argentina y después se iban de vacaciones a Chile, era muy gracioso. Iban al sur, viste, toda la parte de... Sí, vinieron varias veces acá a la Argentina, vino con la esposa, Claro, que también escribía, ¿no? Que formaba parte de su... Elke Lambers. Claro, Elke Lambert. Tal cual. Ajá, Bueno, yo he trabajado con Elke Lambert también, hicimos una formación en supervisión con ajá, ella. Mm, qué mm. bueno, qué interesante. Así que, Y he traducido algunos artículos de Merns que hablan sobre supervisión y algo que ha escrito ella también sobre supervisión, un par de artículos. Sí, qué interesante. sí, pero nunca los he publicado en ninguna parte porque siempre era como que cuando no tenía el permiso del autor yo no me animaba lo compartía con los alumnos y demás. Ajá, Y si no, también lo que he hecho es como, eh, no síntesis, pero como algo relatando lo que el autor dice, digamos, claro, para, claro, como no Mm, la claro. traducción literal, sino el autor dice, y claro, entonces, Eso es buenísimo porque se saca como un jugo extra de lo que está queriendo decir la persona, no literalmente. no, es la traducción, pero no como, Como, claro, entre comillas, digamos, y como que estás traduciendo lo que él dice, pero lit- vos claro. estás declarando que estás haciendo la traducción, digamos, como que estás Ahí citando a entiendo. un autor. Mm, ajá, Es distinto, nosotros acá sí hemos tenido problemas con eso de que sí. las editoriales no permitían. Claro, debe ser. Yo por lo Entonces, menos aquí nadie me ha tirado las orejas. me alegro mucho. Me Sí, yo alegro mucho. lo he pensado en algún momento. Yo digo, tal vez a alguien le pueda incomodar, digamos, que el Claro. artículo esté disponible ahí en español, pero no, la mayoría. Sobre todo los libros más nuevos, digamos, que todavía no habían sido traducidos y que las editoriales, viste, que tienen como el derecho, los derechos, todos los derechos, y entonces es distinto, digamos. Si vos traducís material que no está registrado por las editoriales con todas las vueltas que tienen, ¿no? No sé Ujú. bien cómo son. Eso sí se puede traducir, pero es más fácil, o sea, no tenés que pedir permiso, pero si querés traducir capítulos de un libro, por ejemplo, es más complicado. Por supuesto, claro. Mm. Eso. mm, Así que, claro, son, bueno, todas estas cosas, las traducciones son aportes importantes. sí, Son- sí. Y acá Muy importante. nos hemos nutrido mucho en Argentina con todas tus traducciones Sí, y todo, totalmente, un todo montón, un qué montón. bueno. Ahora, qué curioso, ¿no? Porque allí en Chile está la formación del enfoque centrado en la persona, como vos lo mencionabas, digamos, Ujú. a modo universitario, ¿no? Y aquí no la tenemos y tenemos la formación quizás de pregrado. Es Y se una hace formación terciaria, una mm, formación terciaria, claro. no Ok. universitaria, digamos. Y que Claro, sí, le ha dado una fuerza y un empuje este, trascendente al enfoque centrado en la persona, ¿no? Y ustedes allá en Chile tienen el empuje de también como más académico, eso es ujú. lo que yo siento, ¿no? Y como que Mm. mucha gente también trabajando con artículos y traduciendo.
desde allá. Aquí el autor destacado es Edgardo Riveros. Ujú, Eh, yo me formé con Edgardo Riveros cuando hice la formación de Focusing. Entonces, él había conocido a Gendlin en persona y él había traducido la teoría del cambio de la personalidad, que es el texto clásico del año 64, un texto bien extenso. Sí. Y él ha escrito, editado varios libros propios, ¿no es cierto? Existencia y cambio, Focusing existencial, etcétera, varios libros. Y él además siguió traduciendo de manera más oficial los textos largos de Gendlin. Por ejemplo, La experiencia y la creación de significado, que es el texto filosófico del año 62, y el libro epistemológico, que es Un modelo procesal. Ese trabajo, claro, ha emanado de acá de Chile porque digamos, el conocimiento, la experiencia de Edgardo Rivero es notable, es muy, muy destacable. Y hay otras personas también que eh, hacen la formación de Focusing acá. Uno de ellos es Sergio Lara. Sergio Lara, ¿no es cierto?, tiene la acreditación para formar personas en Focusing acá en Chile, y él también durante algún tiempo hizo clases en el Magíster de la Universidad de Chile, Magíster de Psicología Clínica. Así que también ahí él aporta su experiencia, que es muy valiosa también, él sabe harto. Y bueno, y estamos también otros profesionales participando en otras instancias. Yo la que destacaría es el aporte que ha hecho el Espacio SP. Espacio SP, ¿no es cierto?, es una iniciativa de dos profesionales muy jóvenes, dos psicólogos del sur de Chile, de Valdivia, que se animaron a hacer un diplomado sobre el enfoque centrado a la persona, y solamente del enfoque centrado a la persona. Entonces, tocando a todos los autores relevantes, ¿no? Rogers, Gendlin, Margaret Warner, Gary Prouty, y yo participo también en ese diplomado. Entonces, observo que hay claro, como un creciente desarrollo, ¿no?, de gente interesándose, participándose, formándose, y es algo que se suma también a las instancias de desarrollo en Argentina, en Brasil también. En Brasil me parece que tienen hartas instancias, ¿no?, de artículos, libros, Sí. les Sí, va bien. Brasil viene desde hace mucho con el enfoque centrado en la persona. Además, creo que los congresos se hacían allá, ¿no? Anteriormente, Carl Rogers Claro. fue muchas veces. Mucho Así que movimiento. todos estos aportes, todas las instancias, por ejemplo, yo encuentro muy interesante lo que se hace en Argentina, esto de hacer grupos online, en que lo que hacen ustedes, ¿no? Sí. De juntarse, conversar, esto de compartir, ¿no es cierto?, las experiencias, las lecturas. Todos esos aportes son muy valiosos, muy necesarios, pues. ¿Cómo ves el focusing? O, a ver, voy a hacer mejor la pregunta. Bueno, nosotros que somos del mundo del focusing sabemos, voy a utilizar la palabra, lo efectivo que es, lo poderoso, cómo promueve el cambio interno, ¿no?, en las personas para estar mejor. ¿Por qué es que el focusing, a tu criterio, no está tan difundido como otras terapias, otros abordajes que conoce todo el mundo, ¿no? No sé si es una pregunta un poco difícil, tal vez, o bueno, capaz Claro. no se puede responder, ¿no? Es que yo creo que son muchos factores. Son muchos factores. Por ejemplo, eh, por una parte, estos textos, estos autores no están disponibles en todos los centros de formación, podríamos decir. En Chile hay muchas universidades que no abordan a estos autores, pues. Rogers, Gendlin, en que solamente se enseña el enfoque cognitivo-conductual o psicoanalítico, etcétera, ¿sí? Después, bueno, está la otra patita que tiene que ver con que esté esta bibliografía disponible en español, con que se estén creando artículos originales en español. Falta harto avanzar en ese sentido, ¿sí? Entonces, yo creo que va por ahí, digamos, es Claro. un enfoque que va creciendo poco a poco en algunos lugares.
Claro, como el tema que lo traba tal vez sea la difusión y la cercanía de los textos a las personas. Claro. Y también, por supuesto, tiene que ver con que obviamente hay muchas tradiciones terapéuticas que a su vez están teniendo interesantes desarrollos, pues. Sí, obviamente Sí, todas las tradiciones terapéuticas tienen algo que aportar y yo, por sí, ejemplo, disfruto mucho leyendo diversa bibliografía, terapia psicodinámica, etcétera, terapia existencial. Hay muchos desarrollos muy interesantes, entonces, bueno, creo que hay espacio para todos, ¿no? hay Para toda espacio esta para diversidad. harta variedad de... Bueno, bueno, nos quedamos algo, nos faltó alguna pregunta que no te hicimos que te gustaría que te hubiéramos hecho, que te gustaría Y compartir algo más. sí, bueno, me imagino que este video lo irá a ver también muchos profesionales que llevan Sí, muchos años en la práctica, ¿no es cierto? Que tienen este y otros importantes aprendizajes que realizar. Yo creo que lo que podría ayudar, ¿no? Digamos, son todas estas colaboraciones entre profesionales, el animarnos a escribir la práctica. Yo creo, obviamente, no es que tengamos que editar oficialmente todo lo que hacemos, porque hay tantos sitios en internet que uno puede subir un texto y yo creo que hay que animarse en el fondo, ¿no? Animarse a escribir un poco cuál es mi experiencia, eh, escribir esta experiencia personal que cada uno tiene, animarse a escribir un poquito sobre lo que vamos entendiendo y vivenciando, ¿sí? Yo creo sí, que obviamente no sé, yo lo sé, o sea, hay gente con muchísima experiencia, nosotros somos súper jóvenes en esto y hay mucha gente que tiene hartas cosas que aportar, ¿sí? como, Entonces, como este compartir para que esto todavía se pueda difundir más y se pueda conocer más. claro, o sea, yo partí un poco con eso, ¿no? Tomé un blog, los blogs son de uso gratuito, y todavía está ese artículo de la relación, el focusing y la experiencia de revalorización personal y un escrito bastante informal, digamos, en que traté de integrar un poco las ideas de Gendlin. Entonces, es bonito eso que el Internet nos dé la posibilidad de poner estos videos, los escritos, las traducciones, lo que se puede aportar. Estas Como, apro- reuniones que hacen ustedes. como aprovechar los recursos para que lleguen a más personas y se pueda hacer más fácil el acceso a toda la información, a todo lo que vamos haciendo. Y no hace Claro, falta poner grandes cosas, sí, simplemente sí. las experiencias, ¿no? A mí me pasa algo cuando yo hablo de estos asuntos, o, por ejemplo, en particular cuando me toca hacer clases de alguna de estas cosas, Mm, y yo digo, lo único que me anima a hacer esto, lo que me motiva, es que finalmente estamos hablando sobre cómo ayudar a personas, digo yo. Entonces, claro, yo les comparto mm, un poco lo que yo leí, qué sé yo, y se lo comparto a ustedes, porque ustedes trabajan con personas y finalmente llega alguien, es para ayudar a alguien si no hay otra motivación, digamos. No hay una motivación intelectual de fondo, no, mm, no, es para uno y para el de al lado y para el de más allá, digamos, para mm, todos nosotros, ¿no? vale, Entonces, yo creo que esa siempre tiene que ser la inspiración, mm, de que todas estas cosas que hacemos es para alguien, digamos. Yo claro, a veces hablo del tema de la disociación con algunos de los conceptos teóricos y yo digo, son raras estas palabras, son como muy extraña, digo, si al final estamos hablando de una persona que la pasó pésimo. No, mm, nunca pierdan de vista eso, no se queden con estos conceptos, qué sé yo, el sí mismo, la mm, disociación, qué sé yo, lo explícito. mm, Digo, son términos teóricos, pero ojo que mm, estamos hablando de alguien que la pasó mal. mm. Estamos hablando de la propia humanidad, Claro. del ser humano. Bueno, Entonces, eso nos tiene que animar, porque al te animo. final lo que uno escribe, lo que uno aporta, lo que uno pone a disposición a través de estos medios, fijo que va a servir para ayudar a alguna persona. Ese es el Como, punto clave.
como que ese es el norte. Claro, Y todo esto está ahí como para eso, para ayudar, para abrir la escucha, para que las claro, personas se claro, conozcan a sí claro. mismas. Mira, Bueno, a mí en algún momento hubo personas que me decían, y estos escritos, ¿por qué los regalas? ¿Por qué no los editas formalmente? ¿Por qué no los vendes? ¿O por qué no cobras por traducción? Yo les decía, pero si ni siquiera los escritos son míos, son solo traducción. Es el, claro, es el conocimiento de otro autor. Yo le decía, no, si es para compartir nomás. ¿Eh? No tengo ninguna necesidad de, de cobrar por eso, no sé, es como raro, ¿no? claro. Y, y después, no sé, después uno comparte estas cosas y se da la experiencia bonita de conocer a otros profesionales. Y así yo, bueno, con mucha gente me saludo cordialmente, qué sé yo, Javier Armenta de México, y compartimos texto y se da una buena onda, ¿no? Con mucha gente. Bueno, ese grano, todos aportando nuestro granito de arena y vos tantos granos de arena con estos Sí, artículos. Estamos sí. agradecidos. ¿Cómo te estás sintiendo con esta charla, en este momento? Bien, muy muy agradecido que me hayan invitado a compartir este momento, comentarles un poco cuál es la experiencia o el quehacer, un poquito de lo que pasa acá en Chile, contarles un poquito de mí como persona también, eh, poder, no sé, plantear estas cosas es entretenido compartir. Sí, eso. Nosotros también, María Elsa, ¿cómo estás? muy interesante, un placer haber podido charlar con vos. Sí, sí. Bueno, yo básicamente, como al hacer esto de las traducciones, bueno, primero debo contarles que cuando hago las traducciones, para mí es una cosa súper casera. Yo siento que es como me relajo haciendo las traducciones, parecido a cuando hay gente que teje en la casa, Como así el, lo hago. Es mi como el experiencia, hobby. ¿verdad? Yo me pongo a traducir porque me calma, qué sé yo. Mm, Pero bueno, a la hora de retransmitir lo que dicen las traducciones, eh, bueno, lo que más me ha llamado la atención y que me ha emocionado digamos, como les decía hace un rato, esta postura comunitaria del enfoque experiencial, toda esta cosa que propuso Jendler hace tanto tiempo, un visionario en cuanto a eso. mm, Creo que ese aspecto comunitario de que lo podemos enseñar a las personas comunes y corrientes es algo que me gustaría enfatizar, digamos, de este encuentro. Ojalá De se hecho, siga enseñando a más personas en todos los espacios. mm, de hecho, mm. a las entrevistas siempre les pongo un nombre y se me ocurre, bueno, entrevista a Luis Robles y el focusing para la comunidad, pones, ¿no? O el focusing Ujú. comunitario. Sí, Si me lo permitís, si está bien, ya te lo. sí, claro, Claro, ¿no? Para enfatizarlo. Bueno, sí, eso es. bueno, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y por este regalo y también por los otros regalos, ¿no? Los artículos y todo lo Ujú. que nos nutrimos. Mm. Bueno, Bien, pues muchas Gra- gracias a Mil ustedes y gracias. a mil gra- Elsa. bueno, bueno, vamos cerrando entonces y nos despedimos. Un fuerte abrazo, Luis. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes, que tengan buena tarde. Bueno, Chao, hasta pronto, chao. que estén bien, chao. Gracias, Luis.